historia de la psicología social, porque la psicología social, como toda ciencia, tiene una historia. Y yo les he dicho que siempre es conveniente estudiar la historia de algo para saber, primero, que las cosas no se han hecho solas. No hay alguien que diga, se me ocurre crear la psicología social. ¿No es cierto? Hay pocos casos del psicoanálisis, por ejemplo, o el marxismo. A Marx se le ocurrió hacer un análisis económico-político, y a eso le hemos llamado marxismo, porque aparte de Marx, muchos otros escribieron sobre el tema. Y el psicoanálisis, más allá de Freud, siguió funcionando hasta ahora. Eh, pero las ciencias no se hacen de la noche a la mañana, hay un transcurso, hay una historia para que esto aparezca. También tuvo que haber una historia para que aparezca Freud, para que aparezca Marx. Ha debido haber una historia previa para que aparezcan estos pensadores. Entonces, como yo les dije en alguna clase pasada, la Revolución Francesa va a marcar un cambio para toda Europa y para todo el mundo. La Revolución Francesa probó que una revolución podía suceder y cambiar el mundo. Se podrá decir desde el punto de vista marxista que esa revolución no cambió todo. Es cierto, no cambió todo. Teníamos la nobleza, la burguesía y el campesinado o pueblo llano. Ahí en el pueblo llano habían artesanos, habían comerciantes, campesinos. Pero los comerciantes de todos ellos fueron los que poco a poco se fueron elevando hacia lo que se le llamó burguesía. Los burgueses son los antiguos comerciantes. Y esa burguesía alcanzó cierto grado de importancia, de manera que la burguesía empezó después a ser intelectual, a participar cada vez más en el gobierno, y le empezó a, a pisar los talones, como se dice, a la aristocracia. Y la aristocracia dirigida por el rey empezó a decaer, porque era una aristocracia inútil. Generalmente todas las aristocracias de toda la historia han sido inútiles. No han servido para nada, solamente para aprovecharse del trabajo de los demás. Y los aristócratas se sentían aristócratas porque descendían de gente que había ayudado al rey tal, al rey tal, al rey tal. Entonces era gente ligada a los reinos, a los sectores de poder. De manera que la Revolución Francesa terminó con la idea de que tiene que haber un rey, que tiene que haber un reinado, de que tiene que haber nobles que no tienen ninguna función útil en la sociedad, pero que acaparan tierras, acaparan el trabajo de los demás. Eh, entonces la Revolución Francesa significó esto, destruir la nobleza, cosa que se consiguió después de mucho tiempo, no fue de golpe. Eso pasó también en la Revolución Rusa, ¿sí? Terminar con la aristocracia, con los nobles, y hacer que gente de clase media o del pueblo pueda levantarse. Pero la Revolución Francesa, aun cuando se perfeccionó, no fue una revolución total, porque de todas maneras la burguesía, que era una especie de clase media, quedó arriba, digamos, ya no había la aristocracia, la burguesía tomó su lugar. La burguesía entonces fue la clase alta, pero a esa clase alta le sigue una clase media y una clase baja. ¿Por qué? ¿Cuál es el cambio? La burguesía son los comerciantes, y a partir de que la burguesía se hace cargo de la sociedad, los comerciantes se vuelven capitalistas. Y cuando empieza la revolución industrial, cuando hay industrias, los capitalistas que antes eran los dueños de haciendas, los dueños de terrenos, venden sus haciendas, muchos de ellos para comprarse fábricas, compran máquinas y hacen fábricas. Entonces ahí comienza el capitalismo industrial. Los nuevos capitalistas, el capitalismo que conocemos hoy en día, está basado en esto, en el capitalismo industrial, ¿sí?
ya no en el capitalismo simplemente comercial, sino el industrial. Pero este cambio no significó que todo el mundo estuviera bien, significó que había un cambio de clases sociales, pero siguieron habiendo clases sociales. Entonces está la burguesía capitalista, la pequeña burguesía, que se nos sitúa a nosotros como intelectuales dentro de lo que es la pequeña burguesía, la gente que trabaja de profesor, la gente que hace cuestiones intelectuales, técnicas. Esta es la pequeña burguesía. Y el obrero o el campesino, que siguen siendo la clase baja. Incluso hay algunos análisis que muestran cómo aún en Rusia, con toda la revolución comunista que intentaron hacer, o en China, los campesinos siguieron siendo campesinos nomás. No hubo ese gran cambio que preconizaba Marx. No, no hubo. En otro momento, cuando hablemos del tema de clases sociales, voy a retomar este tema y lo vamos a explicar con más claridad. Ahora, yo les dije, aparecen aquellos que reflexionan por qué sucedió todo esto. Porque hubo la Revolución Francesa que significó muchas muertes, mucha destrucción, mucho, mucho desorden, mucho caos. Y cuando después de Napoleón la sociedad se fue reconstituyendo, aparecieron filósofos o científicos o escritores que trataron de pensar por qué había sucedido todo eso y cómo se podía mejorar la sociedad. Y como les dije, uno de los primeros que hizo cosas interesantes fue el conde de Saint-Simon. El conde de Saint-Simon había venido a América. Él estuvo entre los que llegaron de Francia para luchar en América y lograr que surge Estados Unidos de América. Yo les conté en alguna ocasión anterior que la Revolución Americana, la Revolución de Estados Unidos, se hizo con la ayuda de Francia, porque ellos se rebelaron contra los ingleses y sabían que Inglaterra iba a enviar su ejército. Entonces fueron corriendo y le pidieron ayuda a Francia. Y Luis XVI, aparte de todas las deudas que ya tenía por una mala administración de su reino, les concede, les da dinero, armas, barcos, gente, y con eso también hace un tremendo gasto Luis XVI. Pero Estados Unidos logra enfrentar a los ingleses, aparece ya una nueva nación, la nación de los Estados Unidos de América, que es el único país que no tiene nombre, ¿no? Son varios estados que se unen. Entonces se llama así Estados Unidos de Norteamérica, pero no tiene un nombre. No es Argentina, Bolivia, Uruguay, Inglaterra. No, es Estados Unidos de Norteamérica. Y ellos entonces están agradecidos para siempre a Francia porque gracias a Francia se liberaron de los ingleses. Pero eso debilitó más a Francia. Por eso entonces el rey ya no supo qué hacer porque económicamente había hundido a Francia. Y ese desastre económico lo que lleva a que la gente se levante y se produzca esa revolución que fue terrible, terrible. Murió muchísima gente y de manera injusta. Entonces después empezaron los primeros filósofos sociales, y entre ellos Saint-Simon para dar no recetas, sino un poco de teoría acerca de cómo podríamos hacer que eso no vuelva a suceder. ¿Cómo lograríamos que ya no suceda más un desastre como este? Entonces Saint-Simon tenía una teoría, la teoría de que yo se los traduciría así. Habría que producir mini revoluciones, revoluciones pequeñas, graduales, que no impliquen que la gente se enoje, que la gente vaya teniendo bronca y que esa bronca en algún momento estalle en una revolución, ¿cierto? Entonces, para evitar eso es mejor cambios pequeños, graduales, como mini revoluciones donde
hay que ir adaptando la estructura política a la estructura económica poco a poco, para que no hayan injusticias. Genial, Saint-Simon. Ahora, su discípulo era secretario y discípulo Comte, no solamente le robó todas las ideas, sino que hizo un formato mejor para expresar sus ideas, y él creó el llamado positivismo. La escuela positiva o positivista la creó Comte, Auguste Comte. Y tengo un librito interesante de Comte que se llama Catecismo de los Industriales. Él está hablando, está atento a la industria que está padeciendo, y es como si él fuera, casi yo diría que él fue el verdadero padre del capitalismo, ¿sí? Aunque unos lo toman al economista Adam Smith y otros, pero yo pienso que Comte es el verdadero ideólogo del capitalismo. Eh, entonces Comte quiere hacer un estudio de la sociedad para ver cómo impedir que hayan revoluciones. Él no pensaba igual que Saint-Simon. Él pensaba que eh, las personas tenían que actuar de acuerdo a un plan, digamos, o sea, tiene que haber un plan para un país, para una sociedad. Serían los primeros planificadores de la sociedad. Entonces, él hace un libro sobre esto y está seguro de que tiene que haber una ciencia positiva, porque él es el creador del positivismo. El positivismo es algo parecido al experimentalismo, es decir, las ciencias positivas son las ciencias concretas, donde no hay ninguna especulación, donde hay que hacer ensayos, donde hay que hacer pruebas, probar las cosas. No es materialista, pero el positivismo es un paso previo al materialismo. Entonces, se propone escribir un libro sobre la sociedad, entonces le llama física social, porque él creía mucho en la física. Entonces se llama física social. ¿Cómo entender la sociedad con parámetros de la física? Pero descubre que otro tipo también había escrito un libro que se llamaba Física Social. Entonces le cambia su nombre, le cambia el nombre a su libro y le pone Sociología. Y desde entonces la sociología, el nombre está mal hecho, pero la palabra sociología se desarrolla y al final hoy en día tenemos libros, estudios, investigaciones, carreras de sociología. El nombre sociología lo inventó entonces Comte, Augusto Comte. Y de ahí en adelante, Comte desarrolla todo un plan muy sistemático de una sociedad burguesa e industrial. A él le debemos el armazón de dos cosas: la ciencia positiva, positivista, y la sociología, pero todo esto enmarcado en una posición capitalista industrial. Posteriormente a Comte van apareciendo diferentes hombres de pensamiento que aportan ideas sobre la sociedad. Uno de ellos es otro francés, Le Bon, que hace un estudio interesante para nosotros como antecedente de la psicología social, que se llama psicología de las masas. Algunos traducen también como psicología de las multitudes. En francés es fou, como si dijéramos full, digamos, ¿no? Se pronuncia fou nomás. Psicología de foule, psicología de las masas o de las multitudes. Este librito se hace famoso hasta tal punto que años después Freud hace un ensayo justamente dando una interpretación diferente a la del autor de este librito, y el ensayo de Freud se llama Psicología de las masas y análisis del yo, donde Freud tiene otra interpretación. Pero el libro Psicología de las masas o Psicología de las multitudes se hace famoso. ¿Qué es lo que quiere decir aquí este señor?
que una multitud puede tomar una especie de conciencia propia, que es superior a la conciencia individual de las personas que conforman ese grupo. Un grupo convertido en masa, no grupo solo, sino convertido en masa, tiene una persona que dirige y la masa que lo sigue. Y la gente que está en ese estado de masa, en ese estado de conciencia masivo, esa gente es capaz de hacer cualquier cosa. Es capaz de matar, destrozar, hacer lo que sea. Y no toman conciencia de la gravedad de lo que están haciendo. Recién después que han hecho, que han destruido, que han matado, que han hecho cosas, recién podría aparecer la conciencia. Pero en último caso, para defenderse dicen, tal persona era el líder, hemos seguido lo que él nos dijo. El líder puede decir, yo no tenía un arma apuntándole a nadie, yo no obligué a nadie a que me siga, me han seguido. Pero hay un montón de gente que a lo mejor necesita un líder. Por eso podríamos tomar ahí alguna cuestión freudiana, ¿no es cierto? Hay gente que tiene necesidad de un padre y una madre. Entonces podríamos pensar, el líder aparece como el padre, que uno no se resigna a perder, y la masa es como la madre, que uno tampoco se resigna a perder. Entonces, el líder es como un padre, la masa es como una madre, porque yo me autorizo con el líder y con la masa. Yo digo, yo no estaba solo, había muchas personas conmigo. Y entre todos fuimos, hicimos esto, pero no era yo solo. Y no era mi idea, nos dirigía a tal persona. Entonces, pues la persona que puede aceptar haber hecho algo, trata de defenderse diciendo, yo formaba parte de un grupo grande y había un líder y ese líder nos llevó, nos dijo que había que hacer eso y le hicimos caso. Entonces este librito, Psicología de las Masas, abre el interrogante sobre qué hay que hacer cuando se forma una masa, porque la masa no tiene freno, puede hacer cualquier cosa. Y este librito sirvió para que los gobiernos piensen que las masas son peligrosas, y lo son. Generalmente sí lo son, es cierto. Pero después han habido una serie de cuestiones que las vamos a leer en su momento, de cómo hay que interpretar estos movimientos, estos grupos, estos movimientos masivos. ¿Sí? Cuando se habla de algo masivo es porque se está hablando de masa. Por ejemplo, ustedes saben que acá en Bolivia, cuando se fue Evo Morales, hubieron dos grupos masivos, digamos, de gente que venía del Alto en La Paz y querían entrar a la ciudad. Y acá en Cochabamba también gente que vino del Chapare y que quiso entrar a la ciudad. Y la policía y el ejército tenían orden de no dejarlos entrar a la ciudad, porque algunas de esas personas podían estar armadas, otras no, y las personas que en ese momento no estaban armadas a lo mejor les podían dar armas un poco más allá y entrar armados a las ciudades y cometer alguna barbaridad. ¿Por qué? Porque desde que este autor, Le Bon, hizo ese librito sobre psicología de las masas, siempre se piensa que una masa es peligrosa, dirigida por alguien. Entonces un montón de gente que va, no le importa si ellos mismos van a morir, pero van a matar, no importa que ellos mueran. Van a hacer algún destrozo, van a destruir algo. Y siempre hay uno o dos líderes que hacen que toda esa gente vaya y haga alguna cuestión muy grave. Y ya es tradicional que las fuerzas policiales saben que cuando pasa algo así tienen que reprimir. Entonces, hoy en día se usan gases lacrimógenos, un montón de cosas para que la gente desista, para que la gente ya no siga adelante. Pero si a pesar de los gases lacrimógenos o si tienen coches que lanzan agua, si a pesar de todo eso la gente sigue queriendo avanzar,
hacia algún lugar específico y el gobierno no quiere que sigan adelante, entonces habrá una represión y habría que usar armas de fuego, y eso es lo que pasó acá. Entonces, hoy en día, pleno siglo XXI, no se acepta que se reprima un acto popular, pero al mismo tiempo no está todavía superado el asunto de qué hacemos con una masa a la cual no se la puede detener por las buenas. Ese problema no está superado. Y si la gente vuelve a leer Psicología de las Masas, eh, como que tiene nomás la idea de que la única forma en que podés detener una masa es con armas. No hay otra manera. Entonces, esto que ha pasado en Bolivia no es de ahora, es una vieja discusión que ya viene desde la Revolución Francesa y desde mucho antes, desde la Edad Media. Cuando mucha gente se junta, hay un líder y la gente va a atacar una ciudad o a atacar algún lugar. ¿Cuál es la forma de pararlas? Es a la mala, con armas. ¿Muere gente? Sí, muere gente. Pero detuviste a ese grupo que quería entrar a la fuerza en un lugar. ¿Sí? Eh, en algunas ocasiones hay gente que a lo mejor ha querido entrar a un lugar para sacar a alguien. Supongamos que hay una masa de gente que quiere entrar en la cárcel para sacar a la señora Yanine Áñez, que está en la cárcel. Entonces supongamos que va un montón de gente, no sé, 3.000 personas, van para atacar ese lugar y sacar a esta persona de ahí. ¿Qué va a hacer la policía? Si lo permite, será un problema, porque van a sacar a esta persona de la cárcel e inmediatamente la van a llevar a otro lugar. Si la policía no quiere hacer eso y si el gobierno no quiere que eso suceda, tendrá que disparar a la gente que está viniendo a sacar a esa persona. Y volveremos a tener otra vez otra tragedia, donde se culpará a la policía o se culpará al gobierno de que mató un montón de gente. Se hablará otra vez de masacre, etcétera, etcétera. Es decir, este problema no está resuelto y lo estudiaremos en su momento. Pero la primera cuestión que ustedes tienen que saber es que este señor Le Bon fue el primero que hizo un estudio que se llama Psicología de las Masas, Psychologie des Fous. Y este libro es el que abre por primera vez la ventana a lo que luego va a ser la psicología social. ¿Sí? Por eso considero importante ese librito. Lo leí cuando yo era muy joven, no tenía ni idea de que este libro era importante, pero históricamente es muy importante. Eh, Mucha gente ha escrito sobre el fenómeno de las masas. El filósofo español Ortega y Gasset escribió, hay otros filósofos políticos que han escrito también. Eh, Elías Canetti escribió un libro muy lindo que se llama Masa y Poder, ¿m? Porque al fin y al cabo las grandes revoluciones han sido masivas. La Revolución Francesa, la Revolución Rusa, han sido cuestiones masivas, donde de pronto una masa se pone en movimiento y nadie puede parar aquello. O lo paras con un crimen colectivo, o esa gente logra tomar el poder. Entonces ahí rozamos nosotros ahí el plano político. Bueno, eh, posteriormente las ideas de Darwin le dieron también algo de carácter científico a las ideas sobre cómo evolucionaba la humanidad, cómo evolucionaba la sociedad. Darwin no habló de psicología social, pero todos los que iban a constituir la psicología social, la antropología, la etnología, toda esta gente que estaba metida en el área social se vio muy influida por los estudios de Darwin. ¿Qué decía Darwin? Que todos los seres vivos forman parte de una cadena evolutiva.
¿Cómo lo mostraba? Mostraba porque habían seres intermedios entre una especie y otra. Por ejemplo, el ornitorrinco, que es un bichito que todavía existe en Australia, es un mamífero, pero pone huevos. O sea, es un animalito que está en el intermedio de la evolución de las aves y los mamíferos. ¿En qué momento las aves se transforman en mamíferos? No lo sabemos, pero sabemos que existen unos animalitos que forman parte de esa parte media de la cadena evolutiva, ¿sí? Ya son mamíferos, pero todavía ponen huevos como si fueran aves. Entonces, ¿hay algún intermedio entre ave y mamífero para que veamos la evolución? Sí. Hay este bicho que se llama ornitorrinco y hay otro bichito más que tienen este tipo de características. Entonces, estos seres intermedios son los que le sirvieron a Darwin para justificar su teoría de la evolución de las especies. Lo que obviamente nunca se pudo encontrar y ya no se va a encontrar porque es parte también de la evolución, es un intermediario entre el mono y el ser humano. La evidencia científica para Darwin y otros es que el antecesor de los seres humanos son los monos, pero no hay un ser intermedio que pruebe esto, ¿no es cierto? No existe. El eslabón entre el mono y el hombre se ha perdido, por eso se habla del eslabón perdido. Y alguna vez se pensó en el eslabón perdido si se encuentra, se habló de un ser raro que se llama el Yeti, que estaba en algunos lugares congelados en el Asia, pero nadie encontró al Yeti nunca, o sea, no, no hubo la confirmación de ese ser que es medio mono y medio humano. Por supuesto, se hacen muchos chistes sobre esto, ¿no? O sea, hay personas que tienen un parecido así un poco simiesco, se dice, bueno, esta persona es el eslabón perdido. Eso es un chiste nada más. Entonces Darwin tiene su teoría evolutiva, incide mucho en las teorías sociales. Ahora, incide mucho en una manera buena y una manera mala. En una manera buena en el sentido de luchar contra el mito religioso de que Dios creó al hombre y a la mujer tal como son hasta ahora. ¿Mm? Creó a Adán y Eva, y hay toda la historia desde Adán y Eva en adelante. La ciencia dice que no, eso jamás existió, ha habido una evolución. Entonces, la iglesia siempre ha luchado contra la teoría de la evolución. Los evolucionistas han luchado contra la iglesia, porque no, no existe ninguna evidencia que exista Dios para empezar y que Dios haya hecho a Adán y Eva y que ahí empieza toda la humanidad. No existe ninguna evidencia de eso, pero sí existen evidencias de la evolución tal como la mostró Darwin, desde los seres menos organizados hacia los más organizados, hasta llegar al ser humano. Entonces, hay evidencia científica como que es posible hablar de esta evolución. Entonces, hay esta pelea entre los creyentes y los científicos. Los creyentes que todavía quieren creer en la Biblia, que Dios hizo a Adán y Eva, ya los formó como humanos desde el principio, y los científicos que dicen, no, eso es una leyenda, es una literatura nada más. Pero la verdad es que ha habido una evolución de las especies desde los seres más inferiores que aparecieron dentro del mar, peces, anfibios, hasta llegar a los mamíferos, hasta llegar al mono, hasta llegar al ser humano. Entonces hay una cadena evolutiva. Eso piensan los científicos hasta el día de hoy. Y había un sacerdote, Teilhard de Chardin, que más o menos entre 1960 y tantos, publicó o le permitieron publicar algunas de sus obras, donde él quería unir la teoría de la evolución con la religión. Entonces él dijo, sí, existe la evolución, pero también existe Dios. ¿Cómo es esto?
Dios crea el tiempo y el espacio, y al crear el tiempo y el espacio crea la materia, y al crear la materia echa a andar la evolución. O sea, la evolución está ocurriendo, pero está ocurriendo porque Dios echó a andar la evolución. No es que Dios lo creó todo en 5 minutos, no. Dios creó la posibilidad de un desarrollo de un plan divino. El desarrollo de ese plan divino se da dentro de tiempo y espacio y materia. Hay tiempo, hay espacio y hay materia. Con esas tres características se crea el universo, se crea el mundo material y se van creando poco a poco los seres vivos. Es decir, que para Taylor no había una contradicción entre la teoría de la evolución y la religión. Decía, la religión católica está bien, dice. Es cierto, Dios creó todo esto, pero no lo creó de una vez y para siempre, ¿no? La evolución está hecha por Dios también. Dios pone a andar un universo, pone a andar la materia, pone a andar el tiempo y el espacio. Entonces, Dios, como si Dios le diera cuerda, digamos, a su creación, y la creación empieza a funcionar. Toda esa evolución tiene que ver con la creación, pero tiene que ver también con la voluntad de los seres humanos. Somos nosotros los que con nuestra voluntad aprovechamos un cambio de conciencia y evolucionamos. Y Teilhard estaba seguro de que Jesús iba a aparecer otra vez para crear otro cambio de conciencia. Un cambio de conciencia donde los seres humanos ya no son masivos, digamos, no están como rebaños, ni tampoco puramente individuales, que cada persona sea tan individual que luche contra los demás, sino que tenía que llegar una superconciencia donde los seres humanos aprovechan su evolución individual, pero también participan de la conciencia colectiva, de formar parte de una sociedad y empezar a evolucionar ya conscientemente como sociedad humana. Esa era la teoría de Teilhard de Chardin. ¿Mm? Si recuerdo bien esta teoría es porque tenía un tío que leía este libro hace muchos años atrás, cuando yo era niño, y luego hubo una revista muy intelectual, muy linda, en la que hubieron varios artículos y cuestiones sobre este sacerdote, y finalmente conocí acá en Bolivia a un francés que estaba especializado en leer las obras de este señor, y como en aquel tiempo yo leía francés, ahora ya casi no leo idiomas extranjeros, pero en aquel tiempo leía muy bien francés, así que empecé a interesarme bien, ¿no?, sobre Teilhard de Chardin. Por eso recuerdo esta teoría y la pongo acá sobre la mesa, porque tiene que ver con todo esto que estamos estudiando. Entonces, Darwin va a tener mucha influencia en las ciencias sociales, porque las ciencias sociales necesitan alejarse de los dogmas religiosos. Estamos haciendo ciencia, dicen, basta de religión acá. Entonces, más allá de la psicología de las masas, aparece la teoría de Darwin, que va a tener impacto. Ya les voy a hablar de otras cuestiones que son graves con respecto a esta teoría. Y van apareciendo diferentes obras donde se habla de algo parecido a una psicología social, sin que tenga el nombre todavía de psicología social, ¿no es cierto? En Alemania, en muchos lugares, en Inglaterra, se van dando obras que tienen que ver con el tema de lo social, partiendo de la sociología, pero también viendo esta palabrita que apareció por ahí, psicología de las masas. Entonces, la palabra psicología y la palabra social en algún momento se van a juntar. Y se juntan a principios del siglo XX en Estados Unidos,
Hay dos autores, ustedes lo van a ver en el libro, que son los primeros que hacen libros que se llaman psicología social. Esto no es muy importante desde el punto de vista teórico, porque la psicología social de esos autores no era muy relevante. Lo relevante es que sí aparece la palabra, aparecen los términos, por fin, psicología social. 1907, 1900 y tanto, 1920, primeros años del siglo XX, ahí recién aparecen dos libros que se llaman psicología social. Pero hay una previa historia de la psicología social que es más grande que lo que yo les acabo de decir. En otro momento les voy a dar más nombres, eh, pero me interesa mucho un estudio que se hizo en Alemania, un gran estudioso que se llamaba Wundt, Wundt, W-U-N-D-T, Wundt. Wundt hizo un libro, una investigación donde hablaba de psicología de los pueblos, Volkenpsychologia, Volkenpsychologia. Volk en alemán es popular, es pueblo, Volk. Volken es del pueblo, con el pueblo. Entonces la Volkenpsychologia es la psicología del pueblo, la psicología de lo popular. Porque Wundt decía, en las naciones, cuando se forma una nación, se forma un concepto colectivo. Somos la nación alemana, somos la nación inglesa. Entonces, la constitución de una nación, de una nacionalidad, más que de una nación, una nacionalidad, da una especie de conciencia colectiva de pertenecer a algo. Y es muy importante estudiar esa conciencia colectiva de pertenencia, porque eso da una identificación social, no solamente individual. Yo como individuo soy argentino, pero ¿qué significa? Que me he formado en un lugar donde se estableció un país al cual se le llamó Argentina. Todos los países, todas las formaciones sociales son absolutamente arbitrarias, absolutamente arbitrarias. ¿Sí? Y como científicos tenemos que tomar en serio esto, chicos. Son cuestiones arbitrarias, las hacemos nosotros, los seres humanos. No vino Dios y dijo, hágase la Argentina. No vino Dios y dijo, hágase Bolivia. Mentira, o sea, son construcciones. Los seres humanos hemos hecho esas construcciones. Bolivia no existe, la Argentina no existe, nada existe. Son construcciones que nosotros las hacemos y nosotros creemos en eso. Y por eso esas cosas se pueden modificar, se pueden deshacer, se pueden volver a construir. ¿Sí? Por ejemplo, Yugoslavia, ya no existe Yugoslavia. La creó el mariscal Tito. Eran varios países reunidos. ¿Mm? Yugoslavia, yugo significa unión, ¿sí? El yugo. El yugo del matrimonio significaba la unión de los esposos. Entonces, en Yugoslavia significaba la unión de varios pueblos eslavos. No vamos a explicar ahora históricamente qué son los pueblos eslavos, no importa. Hay varios pueblos que se le llaman pueblos eslavos, se unen, y a ese lugar donde hay varios pueblos eslavos unidos se le llama Yugoslavia. Pero después que cayó la Unión Soviética, Yugoslavia desapareció, es decir, los pueblos que estaban unidos, ese yugo, ¿sí? Se desunen y hay una guerra terrible ahí, terrible, terrible, donde unos tipos que eran totalmente racistas hacen un crimen terrible contra la otra parte que no era racista y que ellos provenían más bien de la parte oriental de Europa. A ver, imagínense en su cabeza Europa, un mapita de Europa, si pueden verlo en su cabeza. A la izquierda más, a la izquierda más, a la izquierda está Inglaterra, pasado el Canal de la Mancha. A la derecha más, a la derecha está Rusia.
Entre esos dos extremos está lo que llamamos Europa. Ahora, en la parte rusa y abajo de Rusia, toda la parte donde estaba Grecia, todos esos lugares, hay la gente llamada oriental, la gente del este. Y esa gente oriental tenía también raíces turcas, tenía raíces tal vez incluso mongoles. Y esa gente es la que formó parte de Europa, ¿sí?, en sucesivas migraciones. Entonces Yugoslavia estuvo formada por gente que era totalmente europea y gente que era del oriente, del lado ruso, del lado de Turquía, de todas estas partes, que formó un pequeño país. Entonces Yugoslavia es la unión de esos países pequeños, pero los unos muy europeos y los otros más bien que provenían de lo que se llama el Oriente, ¿no es cierto? Tienes el Medio Oriente, que son los lugares donde están los árabes, los judíos, y el Extremo Oriente, donde están los chinos. Ahora, Rusia tiene una parte que es oriental, el Extremo Oriente de Rusia. Gente proveniente de ahí es la que formó Yugoslavia. Entonces Yugoslavia estaba formada por países muy europeos y otros que eran europeos orientales. Cuando se destruye Yugoslavia, cuando el mariscal Tito dice ya, chao, eh, incluso muere el mariscal Tito, se destruye el concepto de Yugoslavia. Desaparece Yugoslavia como país y como concepto. No hay la unión de países eslavos, no hay la Yugoslavia. Se destruye. Y hay una guerra interna terrible. Y eso es muy reciente, muy reciente. No hace ni 20 años atrás que sucedió, fue muy, muy cruel lo que pasó ahí. Tuvo que intervenir las Naciones Unidas, ha sido una guerra interna muy, muy grave. Con esto les quiero explicar que hasta en pleno siglo XX, incluso siglo XXI, tenemos problemas políticos. El concepto de lo social todavía no está muy bien integrado en las mismas sociedades. El concepto de que los países son una invención social tampoco está muy arraigado en la gente. Por ejemplo, García Linera quiso hacer otra idea de Bolivia, ¿sí? En lugar de nación, un Estado plurinacional, porque él dijo, hay muchas naciones aquí adentro. La nación Aymara, la nación Quechua, la nación Ayorea, etcétera, etcétera. Todos son naciones. Entonces es mejor que nos convirtamos en un Estado, políticamente somos un Estado, que es Bolivia, pero es plurinacional porque respeta las diferentes naciones originarias que hay acá. Porque si decimos que Bolivia es un Estado unitario, todos somos bolivianos y nada más, se desconoce que hay naciones dentro de Bolivia, con un pasado, con una cultura específica. Entonces mejor nos convertiremos en un Estado, somos un Estado boliviano, pero plurinacional. Es un Estado que reconoce diferentes naciones dentro de este Estado. Teóricamente está bien, pero resulta que el gobierno de Evo Morales solamente respetó a aymaras y quechuas y a nadie más. Y justamente en el Oriente es donde han habido muchas naciones que no han sido respetadas y que han ido desapareciendo. Y resulta que el gobierno de Evo Morales sigue todavía con la idea de que desaparezca esa gente. Entonces, mentira que quieren un Estado plurinacional. Quieren un Estado aymaro quechua, nada más. Ese es uno de los conflictos que hay actualmente en Bolivia. ¿Sí? Les digo esto para que ustedes aprendan a leer Bolivia ya con ojos de psicólogos sociales. Va a ser muy interesante que ustedes apliquen la teoría a la realidad. Por lo tanto, hay una cosa que sí es cierta,
y es que no hay nada eterno, no hay nada que haya sido creado por Dios. Todo lo hacemos los seres humanos. Porque antes de que hubiera Bolivia, había el virreinato, había el virreinato del Perú. Pero el último virreinato no fue el virreinato del Perú, fue el virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata lo creó España, el rey de España, porque los brasileros se querían meter, es decir, los portugueses, se querían meter en zonas que eran de España. Entonces España en Buenos Aires hace un virreinato. ¿Para qué? Porque ese virreinato le daba poder al rey para enviar ejércitos. Entonces tenía un ejército en Perú, otro en Buenos Aires, en Lima, en Buenos Aires, como para poder detener el avance de los portugueses, si es que querían avanzar y robarle tierras a España. Entonces por eso se hace el último virreinato que se hace es el de Buenos Aires, virreinato del Río de la Plata. Entonces no existía Bolivia, no existía la Argentina, no existía nada, no existía Latinoamérica como Latinoamérica. Existían los virreinatos de España, pero los virreinatos existen porque llegaron los españoles. Antes de que llegaran los españoles, estaba el imperio incaico, el imperio maya, el imperio azteca. Eran otras las denominaciones, eran otras las divisiones, era otra la sociedad. Entonces, somos los seres humanos los que les ponemos nombres a las cosas, los que les damos un nombre, una personalidad, una historia. No existe esto por sí solo. Bolivia no existe, la Argentina no existe. Tendríamos que ir un paso antes. El virreinato del Alto Perú, el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de México. Pero eso tampoco existe, ya no existe. Alguna vez existió, pero antes eran los imperios, imperios originarios. El imperio incaico. El imperio incaico no era solamente el imperio incaico, porque había muchos lugares donde los incas tuvieron que luchar para poder apoderarse de esos lugares y nunca pudieron los incas, por ejemplo, vencer a los pueblos guaraníticos, a los pueblos del oriente. No se pudieron meter con ellos. No pudieron dominar lo que ahora llamamos Brasil, digamos. No pudieron llegar hasta ahí. Uh, entonces, si vamos con la historia más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, vemos que nada existía como uno piensa que existe. Bolivia no existe, la Argentina no existe. Es una convención que hemos hecho los seres humanos. Es convencional. ¿Podría cambiar? Podría cambiar. ¿Por qué? Porque ya cambió. Porque en alguna época ni siquiera hubo el imperio incaico. Los incas no existían como imperio. Antes de eso también hubieron otras naciones más originarias. De esas naciones originarias surgieron los incas. A los incas los frenaron los españoles. Vinieron aquí a América, hicieron sus virreinatos. Y a los virreinatos los venció la élite criolla. Los criollos dijeron no queremos saber nada con España. Nosotros somos descendientes de españoles, pero somos criollos nacidos acá en América y queremos defender América. Los españoles que se vayan. Y a partir de ahí empiezan las naciones con nombres convencionales. Antes de que la Argentina se llamara Argentina, tuvo otros nombres, hasta que se llamó República Argentina. Y Bolivia es Bolivia porque a alguien se le ocurrió quedar bien con Simón Bolívar. Pero esto se podría haber llamado de otra manera. Es más, se llamaba el Alto Perú. Esto que ahora es Bolivia se llamaba el Alto Perú. Era todo Perú, Bajo Perú y Alto Perú. Al Alto Perú le cambian el nombre por Bolivia. Entonces, los nombres, las personalidades, todo esto es histórico, va cambiando cada vez. Es convencional. Podría no haber sido así.
Bolívar podría haber dicho, no, 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 pongan otro nombre, no quiero que tenga que ver conmigo, no, nada que ver. Quédense como Alto Perú nomás. Podría haberlo dicho, pero como era un tipo bastante orgulloso y vanidoso, le gustó que le pusieran a un país el nombre de él, Bolívar, entonces Bolivia, la hija predilecta de Bolívar. Convencional. ¿Puede cambiar el nombre de Bolivia? Puede. ¿Podría cambiar el nombre de Argentina? Podría. Lo que pasa es que ya hay una costumbre, ¿no es cierto? Y esa costumbre, bueno, dice, esto nunca va a cambiar. Pero es mentira, puede cambiar. Todo puede cambiar. Ya ha cambiado muchas veces en la historia. A esto, a esto es a lo que tenemos que estudiar y a esto se refería él, uno de los primeros psicólogos sociales, Wundt. Wundt, cuando él no hizo la palabra psicología social, él hizo este, la psicología de los pueblos, la Volkenpsychologia. ¿Mm? Volk, como les dije, es pueblo. Ustedes sabían que la marca Volkswagen, ¿mm? Tiene que ver con esto. Wagen es como carro, digamos, vagón, ¿mm? Un carro. ¿Mm? Volkswagen significa carro del pueblo. ¿Y saben quién fue el que ideó, el que hizo el diseño del primer Volkswagen? Hitler, el malo, el terrible Hitler. Él hizo el diseño de el Volkswagen. Pero después la guerra lo llevó a ocuparse de tanques y de armas. Pero después que pasó la Segunda Guerra, alguien descubrió los planos que tenía Hitler para fabricar el Volkswagen y lo fabricaron. La compañía Volkswagen apareció a partir de una idea de Hitler. Volkswagen, el carro del pueblo, carrito popular. Y por imitar al Volkswagen, en muchos países hicieron también carros populares, es decir, un carro pequeño, manuable, práctico, barato, que cualquier persona pudiera comprar. No necesariamente un auto lujoso, grande, complicado. No, un auto pequeño para que cualquier ciudadano pueda comprar su auto y poder manejar su auto pequeño. Y varios países quisieron hacer lo mismo. Entiendo que el intento más fracasado fue el de Rusia. Los rusos hicieron un auto chiquito también que no funcionó bien. Y la Fiat en Italia, la Fiat hizo también varios ejemplares de autos pequeños para el ciudadano común. Pero esto es nada más que porque estamos hablando de la Volkenpsychologie, es la versión alemana de lo que es la psicología social. ¿Sí? Con esto entonces yo voy a dar un poquito por cerrado el tema de historia de la psicología social. Entonces han habido autores que se han ido acercando a la idea de psicología social. Y los primeros que lo hicieron, lo van a ver ahí en el libro, fueron dos norteamericanos, McDonald y no sé si Murray y el otro. Dos tipos que hicieron libritos que se llamaban Psicología Social. La única, digamos, el único recuerdo que podemos tener de ellos es por haber empleado las palabras psicología social. Pero la psicología social evolucionó, o sea, esa psicología social que ellos hicieron todavía, como que no se la considera la verdadera psicología social que se ha desarrollado. Pero la psicología social que desarrolló se desarrolló con mucha influencia de la teoría de la evolución de Darwin, con mucha influencia del librito Psicología de las Masas, ¿no es cierto? Que hizo el francés Le Bon, con influencias de Wundt y su libro sobre la psicología de los pueblos, la Volkenpsychologie. Entonces, sobre la base de estas grandes obras, de estos pensadores, se formó la idea de una psicología social. Y obviamente
se ha utilizado el término psicología social de una manera paralela a lo que es la sociología y la antropología y todo lo que hoy en día llamamos ciencias sociales. Formamos parte, en tanto que psicología social, formamos parte de las ciencias sociales. Con esto yo daría un poco por cerrado el tema de historia de la psicología social. Pero, ¿para qué les he dado esto? Les repito, yo creo que ustedes tengan un concepto de lo histórico. No apareció un tipo y dijo, voy a crear la psicología social. No, no fue así, hay una historia. Para todo lo que ha hecho el ser humano hay una historia, para todo. Ya les digo, cómo es que hace 10.000 años atrás apareció un tipo y dijo, esto se va a llamar Bolivia. No, no, hay una historia. ¿Podría cambiar el nombre de Bolivia? Sí, podría cambiar. Podría cambiar. 1000 veces más podrían cambiar los nombres de todo. Los nombres de los países, los nombres de los aparatos, todo puede cambiar. Justamente lo que caracteriza a la humanidad es estar en constante cambio. Ahora, podríamos decir cambio evolutivo. Cuando se habla de un cambio evolutivo, se supone que la palabra evolución nos quiere marcar una evolución hacia algo mejor, ¿sí? Porque se podría ir hacia algo peor y ahí se le llamaría involución, ¿sí? Va hacia atrás. La evolución va hacia adelante. Entonces tenemos la idea de los seres humanos de que la historia va en evolución. La Edad Media era fea comparada con nuestra edad contemporánea. Y la Edad Antigua era fea comparada con la Edad Media. O no, o no. Por ejemplo, la época de los griegos o de los romanos, para algunos historiadores, para algunas personas, eran épocas mucho mejores que lo que fue la Edad Media católica en Europa. Porque en la llamada Edad Media aparentemente no pasó nada. La Iglesia no quería que pase nada. La Iglesia no hizo avanzar ni la literatura, ni el arte, ni la ciencia, ni nada. Encerró a la gente en 3 o 4 ideas primordiales: guerra contra los infieles, respeto al rey, los siervos tienen que trabajar para que los señores puedan vivir. 3 o 4 ideas así, muy básicas. Y eso fue la Edad Media durante 1000 años. 1000 años de una sociedad casi muerta. Esa es la idea que tenemos en general de la Edad Media. No ha sido tan así, pero un poco. Por eso es que la aparición de lo que llamamos el Renacimiento, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, las revoluciones tecnológicas, científicas, las revoluciones artísticas, literarias, filosóficas, todo esto hace que nosotros pensemos en, más allá de la Edad Media, todo lo que ha evolucionado Europa y lo que ha evolucionado la humanidad, porque la influencia europea llegó a todas partes del mundo. Yo sé que es molesto y hay mucha gente que está molesta con esto, de que los europeos hayan influido sobre todo el mundo, porque ¿por qué pudieron influir? Porque fueron además guerreros. Entonces los europeos han conquistado casi todo el mundo. ¿Por qué? Porque el resto de Europa, al igual que lo que pasó en América, no estaban muy listos para luchar con armas, y los europeos sí. Los europeos tenían mejores armas y, y ganaron. Entonces se fueron apoderando del mundo. Los europeos se apoderaron de América, de África, de Asia, de Oceanía. En Australia hablan inglés. No es exactamente el mismo inglés británico ni el inglés norteamericano. Es un inglés australiano. Pero los australianos viven todavía con la imagen de la reina de Inglaterra. En los papeles oficiales, en billetes así, tienen la imagen de la reina de Inglaterra. Ellos, honoríficamente, digamos, ellos respetan a la reina de Inglaterra.
se suponen ellos todavía un poco colonia inglesa, y fueron una colonia inglesa, igual que lo fue Estados Unidos alguna vez, Canadá, una parte de Canadá. Hay un Canadá inglés y un Canadá francés, pero los canadienses respetan a la reina de Inglaterra. Entonces, Europa se encargó de conquistar el resto del mundo. Pero lamentablemente también se encargaron de pelear entre ellos. Por eso la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que los destruyó ellos mismos. En la Segunda Guerra Mundial, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, llegó nada a América. A América no llegó ni una bala, no llegó nada. ¿Sí? Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, no llegó para nada. Fueron guerras europeas, básicamente. Ahora, Estados Unidos se metió porque querían meterse, porque yo pienso que vieron que había una posibilidad de crecer a partir de la guerra. Y tuvieron razón, porque ellos después ganaron una gran parte de la guerra y ayudaron a reconstruir Europa. Los europeos vieron que a medida que los norteamericanos los ayudaban a reconstruirse, porque quedaron destruidos totalmente, hubo una guerra entre ellos mismos, los europeos, bastante estúpidos. Estados Unidos ayudó a Europa a reconstruirse, pero después les cobró. Bueno, yo les ayudo, pero después ustedes poco a poco me van pagando. Entonces los europeos, por primera vez, tuvieron la inteligencia de sentirse europeos. Borges decía, los europeos no se sienten europeos, nosotros los vemos como europeos, pero ellos se sienten ingleses, franceses, alemanes, no sienten que son europeos. Esto de la conciencia europea es muy reciente, es después de la Segunda Guerra, cuando vieron que se estaban autodestruyendo. Entonces tuvieron miedo de caer demasiado bajo la influencia de Estados Unidos. Entonces se apuraron a considerarse como europeos. Entonces hicieron la Unión Europea, la Comunidad Europea. Los únicos que se han salido de la Comunidad Europea ahora son los ingleses, pero los ingleses siempre han sido raros. Pero Europa recién se está constituyendo como Europa. Antes era un montón de países peleando unos con otros. Y esas peleas que duraron desde la Edad Media hasta ahora han sido cada vez más crueles. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra en la cual casi se autodestruye toda Europa. Por eso los yanquis ayudaron a reconstruir Europa, cobrándoles por supuesto. Pero aún así tenemos que reconocer que los europeos, con su cultura, con sus idiomas, han logrado dominar el mundo. Y está bien el hecho de que decimos, no tenemos nada que ver con los europeos, tenemos que liberarnos de la cultura occidental, tenemos que hacernos respetar nosotros los latinoamericanos, bla, bla, bla. Sí, pero ¿qué hemos hecho? No me cabe duda de lo que podríamos hacer, pero mientras tanto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos aceptado las pautas de Europa y después hemos aceptado las pautas de Estados Unidos. ¿Queremos rebelarnos contra eso? Sí, ¿por qué y en qué? Por ejemplo, nosotros estamos hablando en el idioma español. Y bueno, ya es una costumbre. Salirnos de esta costumbre sería difícil porque pasar del español al quechua no tiene ninguna ventaja. Ahora, saber quechua además de español sí tiene ventaja. Saber español además de quechua tiene ventaja. Pero saber inglés también tiene muchas ventajas. El 95 o más, 95% de toda la literatura científica se publica en inglés. Si no sabes inglés, te quedas sin saber qué pasa con las publicaciones científicas. La ciencia se escribe en inglés. Ustedes dirán, esto es injusto. Sí, es injusto. No debería ser, sí, no debería ser. Pero ¿sabes qué? Es así. Si ustedes alguna vez quieren
meterse en política o entender la política, deben entender que las cosas no se hacen como uno quiere, sino como son. Es decir, hay circunstancias, posibilidades, fuerzas que se juegan y las cosas van en un momento determinado en una cierta dirección. Queremos que vayan en otra dirección, podemos intentar. Se pueden cambiar la dirección de la historia en determinados momentos, pero se necesita un gran esfuerzo, una revolución, un movimiento político muy fuerte para cambiar el curso de la historia. Se necesitó, por ejemplo, la ayuda de Inglaterra para separarnos de España, o sea, no fue mágico. Nos queremos separar de España. No, fue con la ayuda de Inglaterra, obvio. Tanto San Martín como Bolívar y varios otros dependían de Inglaterra para la ayuda de la masonería inglesa para liberarnos de España. Y la ayuda de algunos revolucionarios españoles también, que no estaban de acuerdo con que España siga dominando acá América. Como también los norteamericanos necesitaron la ayuda francesa para liberarse de los ingleses. Entonces hay deudas, hay cambios políticos que suceden en determinados momentos. Por ejemplo, alguna vez les he hablado de que la Argentina reclama las Islas Malvinas, que los ingleses han tomado hace años. En el 1840 y tantos, los ingleses tomaron las Islas Malvinas, que las tenían los franceses, y que no eran francesas sino españolas, porque era parte de todo el reino de España, así que tenían América. Ahora nosotros nos liberamos de los españoles. Por lo tanto, todo lo que eran tierras españolas nos pertenecían a los que hemos estado en América, ¿cierto? Entonces América se libera de España y todos los territorios son para América. El territorio de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, esos territorios que eran españoles pasan a ser americanos. Pero las Islas Malvinas quedan un poco lejos de la costa argentina, pero están dentro de la órbita de la Argentina y por lo tanto geográficamente son argentinas. Pero cuando se fueron los españoles de América, rápidamente los franceses tomaron las Islas Malvinas y después los ingleses atacaron a los franceses, los sacaron de ahí, se quedaron ellos, hasta el día de hoy. Y la Argentina no ha podido sacar a los ingleses de ahí, y no puede, y no va a poder durante mucho tiempo. Entonces, los ingleses tienen poder sobre un territorio que es argentino. ¿Tienen derecho a hacerlo? No, ningún derecho, para nada. ¿Están robando territorio? Sí, están robando territorio. ¿Han invadido territorio? Sí. Argentina está invadida por Inglaterra en las Islas de las Malvinas, las Islas Malvinas, que ellos les llaman, los ingleses les llaman las Falkland, ¿no? Falkland, ¿no? Las tierras lejanas ahí. Pero no, son argentinas indudablemente. Las vamos a recuperar muy difícil, tendríamos que ser tan fuertes, por lo menos como Inglaterra. Se hizo una guerra, fracasó. Eh, Bolivia va a recuperar el terreno perdido por la guerra con Chile. Difícil. Bolivia va a recuperar terrenos perdidos en la guerra del Chaco. Difícil. A Bolivia le han robado tierras los chilenos, los argentinos, los brasileros y los paraguayos. Hay toda una historia de pérdidas territoriales de Bolivia. Bolivia debería ser más grande, pero ha ido perdiendo en sucesivas guerras o, o proyectos o deudas. Antes algunos países pagaban deudas con parte del territorio. Era una costumbre europea. Ustedes me deben tanto, si no me pagan yo me agarro un pedazo de su territorio. Así ha pasado en Europa muchas veces. Los europeos, acostumbrados a eso, se peleaban por ver quién llegaba primero a algún país donde había gente primitiva, según ellos, que no tenían armas, entonces se peleaban por ver quién llegaba primero
algún continente, a América, África, Asia, y se hacían cargo de un país, invadían y se hacían cargo de ese país. Esa es la historia. Entonces, cuando estudiamos psicología social, acuérdense que no hay nada definitivo. La gente puede cambiar. O sea, cuando ustedes estudian el libro de psicología social, no se queden con la idea de que, así como se describen las cuestiones de psicología social, acuérdense que esto es una ciencia, no es una doctrina, como la Iglesia Católica que tiene su doctrina que no la cambian 2000 años. No, esto es ciencia. ¿Y la ciencia qué dice? La ciencia dice que todo cambia permanentemente. Todo está en proceso de cambio permanente. De manera que incluso la idea científica que tenemos de las cosas va cambiando a medida que la ciencia también descubre cosas. ¿Sí? Podemos descubrir a lo mejor que había gente en América hace 10.000 años atrás. Y eso cambia un montón de teorías. No sabemos todavía, a ciencia cierta, si los primeros pobladores de América eran de acá de América o vinieron de Europa o vinieron de Asia. Todavía no hay una cuestión definitiva sobre esto. Porque hay dos teorías. La teoría que dice que los seres humanos que se encuentran desde hace mucho tiempo en América nacieron acá, son de acá de América. Y otros que dicen no, son personas que han venido de otro lugar, de Asia. ¿Sí? De Asia a través del estrecho de Bering o a través de tal lugar. Por ejemplo, mucha gente asiática. Fíjense, pongan su mente en el lado oeste de América, oeste. ¿Sí? Si miran un mapa mentalmente, a la izquierda de ustedes, en el oeste, Chile, Perú, toda esa zona cerca del mar, ¿no? Esa parte que perdió Bolivia. Si miran América a partir del oeste, se van a dar cuenta que el extremo oriente no es el extremo oriente, ese es el cercano oriente para nosotros. Lo que pasa es que todavía usamos términos europeos. Para los europeos, China era el extremo oriente, el lejano oriente. Para nosotros no, está ahí cerca. Estamos en América. Desde la costa oeste de América, China está ahí, a pocos pasos. China, Japón, India, están ahí. Asia está más cerca nuestro que de Europa. Podemos tener acceso más rápido a Asia, si queremos. No es que tenemos que pensar en toda la vuelta que tendrían que dar. Estamos como antes de Colón. ¿Sí? Estamos pensando que para llegar al Asia tenemos que pasar primero por Europa. ¿Para qué? Una vuelta así, no, si lo tenemos ahí nomás. ¿Sí? Eh, entonces hay que ubicarse, chicos, con respecto a la historia y la geografía. Les voy a pedir, por favor, que repasen de sus libros de colegio historia y geografía. Una repasada nomás, no les pido que se pongan a estudiar todo de nuevo. Pero un repaso de historia y geografía. Porque si no entienden eso, no entienden dónde están viviendo. Si no entienden dónde están viviendo, no entienden en qué época están viviendo. Y si no entienden estas cosas, no saben nada. Y si no saben nada, se tiene que ir a esta carrera, porque esta carrera es para gente inteligente, no es para tontos. La gente que no se ubica no debería estudiar psicología, y mucho menos psicología social, ¿no es cierto? Entonces yo necesito gente ubicada acá. Cuando hablemos de todos los temas de la psicología social, quiero que se acuerden que yo uno la psicología social con la sociología, con la antropología, ¿sí? Con la economía, con la sociología. Unimos todas las ciencias sociales. Y por lo tanto, una persona que sabe mucho de ciencias sociales necesariamente es una persona muy culta, es una persona que lee mucho, que sabe mucho de todo.
Ese para mí es un buen psicólogo, alguien que sabe de todo. Ese es un buen psicólogo, porque se ubica. El psicólogo, el sociólogo, el economista incluso, el antropólogo, son personas generalmente cultas, muy cultas, porque saben de todo un poco para ubicarse incluso en el tema que están tratando. Así que estudien por favor todo lo que puedan, lean todo lo que puedan. Les repito una vez más, tomen cualquier libro de psicología social que encuentren, no solamente que yo les doy. Yo les doy Lingre porque ya es viejo ese libro, pero tiene ciertas facilidades que a mí me parece que se lee bien, pero hay otros buenos libros de psicología social también. Tomen cualquier libro de psicología social. Total, los temas son más o menos los mismos. Podrá cambiar alguna palabra, algún nombre, pero los temas son los mismos. ¿Sí? Entonces, hay temas que estudien donde estudien, más o menos va a ser la misma historia. Clases sociales, influencias culturales, ¿sí? Cómo nos conocemos unos a otros, prejuicios, estereotipos. Todos estos temas están en cualquier libro de psicología social. Son los temas interesantes para psicología social 1, que es lo que estamos viendo. Bien, voy a terminar la clase aquí y les repito algo que ya les he dicho en otras oportunidades. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran, las pueden hacer escritas, ¿sí? Y mi colega Luis se va a encargar de que me lleguen esas preguntas y vamos a responder. Porque es difícil responder en cada clase con el método que tenemos ahora de clases virtuales. No hace muy fácil este diálogo, digamos, que es más fácil en una clase presencial. Entonces, prefiero que me escriban sus dudas, sus preguntas, y yo les voy a responder por escrito también, y mientras tanto, nuestras clases van a seguir el rumbo teórico. Entonces, hemos terminado con la parte de historia de la psicología social, hemos dado algunas características como para entender que lo histórico, es decir, es convencional. Les he explicado que la historia la hacemos nosotros los seres humanos, no la hace Dios, la hacemos los seres humanos. No me voy a meter en el problema de si Dios existe o no existe, no estoy en esa discusión en la clase. En mis clases yo no discuto la existencia de Dios, pero no hablamos de eso porque nuestras clases son científicas, no son teológicas. Entonces, mis clases no están definidas a pelear o no con la idea de la existencia de Dios. Yo respeto todas las ideas que tienen mis alumnos. Si hay alumnos que son católicos, evangélicos, budistas, hay que respetar todas las creencias, porque las creencias son importantes. Los seres humanos nos movemos con creencias. Todavía no tenemos mente científica todos, y nos movemos mucho con creencias, y está bien. Las personas necesitamos creer en algo que nos da un sentido de la vida. La vida debe tener un sentido, y el sentido se lo damos con creencias. Y mientras tanto vamos haciendo ciencia, a ver si en algún momento determinado la ciencia nos llega a ser suficiente y no necesitamos más apoyos, ¿sí? A ver si algún día podríamos creer en Dios, pero de una manera científica. A lo mejor es posible. A lo mejor es posible. Bien, chicos, gracias. Aquí terminamos la clase de hoy. Por favor, ya desde la próxima clase empezamos con los temas bien específicos de la psicología social. Empiecen a estudiar los primeros capítulos, todo lo que tiene que ver con la forma en que nos conocemos unos a otros, la formación de grupos. ¿Sí? Listo. Gracias, chicos. Chao, chao. Gracias, Licen.